yo soy Leire San Vicente, soy psicóloga sanitaria en el Instituto de Psicoterapia Integrativa BIOS y bueno, pertenezco como ARA y DAP, centros a los que pertenecen las ponentes de hoy, a la asociación de APS, que está formada por diferentes centros privados que ofrecen un servicio en red multidisciplinar formada por profesionales de la psicología y psiquiatría. Y bueno, el espacio que vamos a compartir hoy, las charlas con el experto, bueno, surgen también desde esta inquietud, ¿no?, de difundir conocimientos e inquietudes relacionadas con la salud mental. Y bueno, hoy seré yo la encargada de moderar este acto y bueno, Idoia y Sofía serán las encargadas de exponer la charla de hoy. La charla durará aproximadamente eso, una hora y se dejará la última media hora para presentar preguntas. Si podéis ir escribiendo en el chat, así luego después podemos pues atender a las preguntas que tengáis, ¿vale? Y bueno, yo voy a introducir brevemente a las dos ponentes de hoy, que bueno, estarían Idoia Duo Romero, que es cofundadora del Centro ITEM y del Centro ARA. En la actualidad es codirectora de la unidad de TCA en el Centro ITEM en ARA y es miembro de la Asociación Española para el Estudio de los Trastornos de Comportamiento Alimentario, colaborando con universidades y distintas asociaciones de trastornos del comportamiento alimentario. Idoia cuenta con una amplia trayectoria en la hospitalización y tratamiento ambulatorio con adolescentes y adultos con TCA. Y nuestra otra ponente de hoy, Sofía Álvarez de Eulate, también es, ella es licenciada en Medicina y Cirugía y es médico especialista en psiquiatría en el Centro DAP, en Bilbao. Cuenta con una amplia formación en posgrado en terapia dialéctica conductual y la terapia focalizada en la transferencia. Y también es autora de varios artículos en revistas de psiquiatría y se dedica a la docencia de posgrado. Y bueno, desarrolla su actividad pues también en el ámbito de los trastornos de la conducta alimentaria. Y bueno, pues sin más dilación ya doy paso a las ponentes de hoy. Comentábamos que cómo nos habíamos repartido la charla, pues a mí me había tocado la parte de trastornos de la conducta alimentaria antes de la pandemia, que sobre el papel parecía más fácil. La verdad es que prepara una presentación bastante corta, porque tengo que decir que una cosa que nos ha hecho mucha ilusión es que nos han dicho que había como 100 personas apuntadas. Y entonces pues ¿es correcto? Sí. Y entonces, joder, pues la verdad me ha parecido como una oportunidad de oro para dejar más espacio para el debate, porque me parece que tanto Idoia como yo podemos dar más juego en relación a preguntas. Empiezo directamente, bueno, introduciendo el tema de los trastornos de la conducta alimentaria. Pues me voy al manual de clasificación que usamos internacionalmente para entendernos, al apartado de trastornos de la conducta alimentaria y de la ingestión de alimentos, y entonces, bueno, pues seguro que os suena pues que tenemos la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, el trastorno por atracones, otros trastornos que en su momento estaban clasificados en trastornos de inicio en la infancia y como bueno, pues como realmente no son exclusivos de la infancia, pues han pasado a estar en este apartado. Pica, trastorno de rumiación, quizás como no el trastorno de evitación restricción de la comida, y bueno, luego tendríamos los trastornos de la conducta alimentaria y de la ingestión de alimentos no especificados, o los TCA-NE no especificados. De la anorexia, pues en los criterios, la verdad es que en vez de copiarlos, pues quería señalar un poco los cambios o cómo ha evolucionado. Pues hombre, un criterio sine qua non es el del peso, o sea, pues un peso por lo menos inferior al 85% de lo esperable o de lo considerado como mínimo. El criterio B, pues en cuanto a conducta, la negativa, mantener un peso mínimo dentro de la normalidad. Y el criterio C, cognitivo, de distorsión de la imagen corporal o sobrevaloración del peso y la figura en la regulación de la autoestima. Yo lo que os quería decir, aquí sí que quiero hacer una observación, y es que la distorsión de la imagen corporal es muy común
Y se da también, por supuesto, bueno, podemos hacer matices que tienen sus diferencias, pero en la población sana, porque quizás la gente, y no solo, y por ejemplo, sorprendentemente, o por lo menos a mí en su momento me sorprendió, tampoco la gente con sobrepeso se ve como le devuelve el espejo. Es curioso cómo nos percibimos las personas a nosotros mismos y esto sí que lo tengo revisado y la distorsión es frecuente más en el sexo femenino que en el masculino, pero se da en todos los grupos de edad y en población sana y clínica. Bueno, y se habla de un criterio temporal de al menos 3 meses. Desaparece con respecto al DSM-4 el criterio de amenorrea, falta de menstruaciones, falta de 3 ciclos menstruales. Y bueno, pues se establece un criterio de gravedad entre leve, moderada y grave de acuerdo al índice de masa corporal. La verdad es que me parece un criterio, pues de cara a analizar la gravedad, un poco pobre. Pues por supuesto que es un criterio importante, pero nosotros pues utilizamos pues desde la velocidad de la pérdida de peso hasta pues cuál es la actitud hacia la ingesta, el grado de colaboración o de posibilidades de colaboración con un tratamiento, el entorno, las enfermedades orgánicas asociadas, otras comorbilidades, etc., de cara a establecer criterios de gravedad y hacer un planteamiento de tratamiento o una indicación de ingreso, lo que sea. Y entonces de modalidades, pues sabéis que tenemos también anorexias restrictivas y purgativas. Pues restrictivas cuando realmente la pérdida de peso se consigue a base de no ingerir alimentos o ejercicio físico, y purgativa cuando se usan otros métodos como pueden ser fundamentalmente los vómitos, pero también en algunos pacientes de forma destacada laxantes, diuréticos, enemas, etc. Respecto a la bulimia, pues decir que los criterios son la existencia de atracones, que bueno, pues ha habido sus dificultades para ver lo que definimos un atracón, pero así pues en los criterios de clasificación pues se define como un episodio en el que alguien ingiere una cantidad de tiempo muy superior a lo que a la que la población media ingeriría en la misma unidad de tiempo o en el mismo tiempo, y con la sensación de pérdida de control. Y entonces, bueno, pues la bulimia, además de los atracones, pues exige que haya conductas purgativas, pues que tienen el mismo, vamos, de las mismas características que la anorexia nerviosa purgativa, pero aquí la diferencia es que hay atracones y hay una diferencia de peso, que con bulimia puedes estar perfectamente en normopeso o incluso en sobrepeso. Hablan de un criterio de tener para poder establecer el diagnóstico de media al menos un episodio por semana durante 3 meses, y también como criterio de gravedad pues figura el número de episodios de atracón medio por semana. Bueno, pues me parece que como criterio de gravedad, pues sin ser despreciable, es insuficiente. Bueno, del trastorno por atracones pues estaríamos hablando de un cuadro muy similar al de la bulimia, pero en el que no existen purgas, con lo que con mucha frecuencia el peso, dependiendo de la gravedad del trastorno, puede oscilar entre el sobrepeso, la obesidad o un peso normal. Y luego de los TCAs, pues quería dar algunos datos, ¿no? Algunos datos de prevalencias que, bueno, por entrar un poco también en polémicas, ¿no? Pues revisando los datos clásicos, bueno, que nada está actualizado y nada es de este año de la Comunidad Autónoma Vasca, pero así como orientativos, pues entre un 0,5 y un 1% para la anorexia, con un pico de incidencia entre los 13 y 19 años, pero pues se ve después rara vez se ve después de los 40, casos de excepciones hay para todo el mundo. Quizás en diferencias de evolución que estamos viendo más niñas, 11 años, por supuesto no muchas, pero que estamos viendo lo que no veíamos hace unos años. Una incidencia de un 3% para la bulimia nerviosa,
pues hablan de un 0,8% para el trastorno por atracones en adultos de más de 18 años. Si consideramos solo el grupo de mujeres, pues un 1,6%. La verdad que entre unos y otros pues fácilmente llegan a un 4 o 5%. Incluso si hablamos de formas leves o incompletas, que son las más frecuentes, la prevalencia puede aumentar mucho. Entonces todo depende un poco de qué cuadros vayamos a incluir cuando hacemos el estudio. Yo no tengo muy claro, os digo la verdad, y ya para empezar un poco el debate, que haya un aumento espectacular de casos. Yo, que llevo 31 años en este campo, bueno, llevo yendo la epidemia de TCA pues desde hace 20, sin ignorar que realmente vamos a decir que algo que sí ha aumentado claramente, en mi opinión, es que la insatisfacción con el peso, con la figura, en mujeres de todas las edades y clases sociales, y extendiéndose a varones pues con otros parámetros, pues que realmente esto sí que ha ido aumentando y tiene que ver un poco con los cambios sociales, entre otras cosas, pues probablemente también con los cambios familiares, también con los cambios en nuestros hábitos de comer, etc, etc. Y entonces sí que vamos a decir que existe un mayor número de personas, generalmente del sexo femenino, con pues ahí sí que podemos decir que los TCA son 10 a 1 en población clínica, o sea que hay un hombre afectado o un chico afectado por cada 10 mujeres o chicas, y si hablamos de población no clínica puede llegar hasta 18,1. Pero mi impresión es que las formas completas, graves, no han aumentado significativamente en frecuencia. El número de consultas y las expresiones de insatisfacción y la importancia que el peso y figura tiene para todos nosotros, pues esto sí que ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Pero bueno, ahí lo dejo. De factores de riesgo, pues no quiero hacer una lista exhaustiva, sí que quiero, pues en los predisponentes, pues menciono, pues vale, la genética. A mí el sobrepeso u obesidad siempre me ha parecido que es un factor fundamental, que los chavales y las chavalas, en la medida de lo posible, porque el tema del peso está determinado por múltiples factores y no siempre las cosas son como uno quiere, ni ideales, pues la gente puede llegar a la adolescencia con sobrepeso, con obesidad, por muy diferentes maneras. Pero en la medida como sociedad, como padres, como médicos, como psicólogos, en la medida que podamos, la verdad es que me parece fundamental tratar de que lleguen las personas a la adolescencia con un peso normal. Este me parece un factor de riesgo que a veces se puede hacer algo en casa. Y yo lo que os diría, y esto lo dejo para el debate, me pregunta mucha gente, pues a veces compañeras médicos, a veces amigas, a veces dentro de la familia, pues con chavales o chavalas que comen mucho, y que a veces no están bien de peso. ¿Qué se puede hacer? Porque les veo muchas veces delante de mí, llamarles la atención, repetirles, no comas un plátano, ya te has comido no sé qué, ahora ¿por qué vas a comer? Y pues ya os cuento luego, si me preguntáis, que yo digo que hay que hacer lo posible por cuidarles sin que se den cuenta. Y aquí pues yo lo único que veo es que si se les dice siempre lo mismo, que suena a crítica y a reproche, y que tiene poco impacto sobre el peso y sí que puede tener un impacto negativo a otros niveles. Pues sí que a mí me interesa bastante pues que algunas chicas con pubertad precoz pueden tener desafíos especiales. Pues sabéis que la historia de abusos en la infancia, especialmente sexuales, complica mucho la relación de las chicas con su cuerpo, entre otras consecuencias negativas, que sabemos pues que los niveles de autoexigencia, perfeccionismo, rigidez, escasas habilidades de comunicación y algunos entornos pueden ser favorecedores o buen caldo de cultivo, y las sociedades en general, la sociedad occidental,
urbana, pues, y no solo urbana, es un buen caldo de cultivo para la aparición de problemas de alimentación. Y pues en ese sentido yo sí que creo que como sociedad tenemos que pensar sobre los valores que transmitimos pues a nuestros hijos con lo que hacemos o con lo que somos, ¿no? A mí una vez me gustó que había un psicoanalista, pues clásicamente se dice, se educa con lo que se hace, no con lo que se dice, ¿no? Y yo creo que los padres, los psiquiatras, lo que sea, a veces abusamos mucho de lo que decimos y yo creo que tenemos que mirar muy bien lo que hacemos, que es lo que ven nuestros hijos, no lo que decimos. E incluso, pues este autor decía lo que somos y entonces tenemos que revisarnos qué relación tenemos nosotros con nuestros propios cuerpos, con los cuerpos, con el dinero, que yo a veces cuando oigo hablar de los chavales, pues a veces me doy cuenta que los padres, pues o los padres o los mayores o los adultos también todo el día estamos hablando de dinero de una manera o de otra. Pues yo sí diría que vivimos en una sociedad en la que hay una gordofobia con un montón de estereotipos sobre los gordos que no coinciden para nada con la realidad. Y bueno, incluso, para que sepáis, pues esto se proyecta hasta en las imágenes de los políticos, que me llamó la atención que entre las políticas tener algo de sobrepeso se percibía como mayor seriedad. Y yo digo, pues ala, así no te ven como objeto de deseo, tentación para los coworkers. Y bueno, y tiene algunas ventajas que también pueden hacer que en determinados entornos la gente favorezcan, bueno, pues unos pesos u otros, ¿no? Y yo lo que os comentaba también, pues que tenemos que revisar nuestros hábitos alimentarios, nuestras costumbres en casa y tratar al menos de cenar en familia todos juntos, nuestros estilos de vida con respecto a la actividad física, o dicho de otra manera, en lo que está pasando todos somos corresponsables o todos podemos aportar nuestro granito de arena. Y de precipitantes, pues yo diría cualquier evento estresante, mayor o menor, dependiendo de las vulnerabilidades y de otra asociación con factores, puede precipitar el inicio o el debut de un trastorno de conducta alimentaria. Los más frecuentes, pues separación de los padres, bullying, pérdidas importantes, el desarrollo puberal y vamos, lo que igual que yo decía que en factores de riesgo pues podemos prevenir muchas cosas, pero vamos a ver si en el tema de la alimentación y del peso podemos llegar a un momento que ya tiene bastantes desafíos la adolescencia en sí misma como para tener que afrontarlo con más, si se puede evitarlo. Pero desde luego aquí en los precipitantes yo señalaría, y por eso lo pongo en negro y bien grande, pues la dieta. La dieta suele ser lo que dispara, sobre todo una dieta muy estricta, mantenida a lo largo del tiempo, bueno, puede realmente empezar a torcer las cosas. El tema de las comorbilidades, bueno, pues yo creo que es también un tema complejo porque algunas pueden ser predisponentes, pero algunas son consecuencias del cuadro clínico o algunas pueden ser predisponentes y consecuencias, en fin, que a veces vemos cuadros depresivos complejos, que bueno, que pueden estar determinados por múltiples factores, ¿no? Pero que todos sabemos que en los trastornos de conducta alimentaria la depresión es muy frecuente y yo sí diría la anorexia con respuesta pobre a psicofármacos si hay una desnutrición severa. De hecho, yo os diría que en general a mí no me gusta poner antidepresivos cuando realmente hay una desnutrición importante. O dicho de otra manera, la desnutrición tiene en sí misma una serie de síntomas, además de los físicos y de la intolerancia al frío o pues de que te baje la tensión arterial o que tiendas al estreñimiento, pues también tiene sus efectos sobre el funcionamiento psíquico y es frecuente que el ánimo, por no decir que es ubicuo, el ánimo deprimido, la irritabilidad, las alteraciones del sueño. Yo les suelo decir que les recuerdo que el cerebro se alimenta de glucosa y no de poesía, ¿no? O tenía una paciente que con 30 kilos me decía que no tenía deseo sexual y yo decía pues que con ese peso nadie puede tener deseo sexual porque hay unos condicionantes biológicos de mínimos que hacen que algunas cosas es imposible que funcionen bien si no hay nutrientes o no hay unos mínimos físicos. Con más frecuencia en purgativa, o sea en anorexia purgativa y en bulimia que en restrictivas pueden aparecer trastornos del uso de sustancias que dependiendo de la gravedad pueden complicar muchísimo la evolución y los tratamientos y trastornos del control de impulsos
y es más frecuente en las formas purgativas de trastornos de conducta alimentaria la asistencia previa de ansiedad e impulsividad. Y bueno, pues todos conocemos que algunos pacientes con cuadros muy complejos, pues desde, pues porque quizás, pues porque a veces por patología médica comórbida, pues diabetes tipo 1 en las que los pacientes pues no se ponen insulina, o enfermedad inflamatoria intestinal que evitan tratar para conseguir pérdidas de peso pues espectaculares, pues comorbilidad con trastornos por uso de sustancias graves o trastorno postraumático. Incluso tenemos algunas pacientes con trastornos de conducta alimentaria bien desarrollados y completos y existiendo a la vez junto a trastornos psicóticos. Con el tema de la personalidad, pues también quiero comentar pues para el debate cuál es mi opinión en esto, y yo no soy partidaria de establecer, pues como mucho se pueden describir funcionamientos actuales que pueden ser más o menos obsesivos, puede haber más o menos fragilidad narcisista, pero no soy partidaria de hacer diagnósticos de trastornos de personalidad en relación a varios. A la edad, que realmente es una edad en la que nadie ha completado su desarrollo cerebral, y dada la edad y además cuando hay diagnósticos de relevancia en el eje 1, pues sean trastorno de conducta alimentaria, trastornos por uso de sustancias, depresión graves, la personalidad o la evaluación puede estar muy mediatizada por estos factores, y para mí es algo bastante habitual encontrarme pacientes con muchísima obsesividad que una vez que se renutren y mejoran de la depresión, pues son mucho menos obsesivas de lo que pueden parecer inicialmente. Y respecto a los tratamientos que quisiera decir, bueno, hay algunos cuadros pues que suelen ser leves y de corta duración que pueden resolverse solos. Esto en cuadros ya instalados y de cierta gravedad no es lo habitual, la remisión espontánea. Como realmente la ambivalencia es habitual, y uno de los problemas que podemos tener en trastornos de conducta alimentaria es el rechazo, pues desde la negación del problema hasta el rechazo a acudir a un profesional. Y yo personalmente, mi experiencia es que tanto si el paciente designado no quiere venir, o incluso cuando quiere venir, a mí me gusta que vengan, dependiendo por supuesto de la urgencia que tenga el caso, pero si hay posibilidades de ver a los padres antes, o a los padres o a los adultos de referencia si estamos hablando de menores, o la gente importante, en el caso de adultos, padres o las personas relevantes para los pacientes, sí que soy partidaria de primero preparar el terreno y vamos a ver cómo le planteamos al paciente esta consulta con más posibilidades. Decir también que la ambivalencia es habitual, y en ese sentido, bueno, pues yo la verdad es que yo creo que todos los profesionales que trabajamos en este campo contamos con ella y no es una dificultad añadida para nuestro trabajo. Y decir pues que la recuperación nutricional es clave, hasta el punto de que, bueno, pues ningún terapeuta que no considere la recuperación nutricional, pues yo creo que realmente ya quedan poquísimos. Personalmente yo diría que ya quedan poquísimos, pero yo que llevo muchos años, esto hace años había que avisarlo. Si alguien dice que el peso no es importante, márchese. Otra cosa es que, por supuesto que puede decir el terapeuta, alguien va a atender lo del peso, yo voy a atender a otra cosa, por supuesto, puede haber, cada uno aporte diferentes cosas, pero bueno, ignorar la situación física o la necesidad de recuperación nutricional, pues es un indicador de que realmente ese tratamiento no es lo que debería. Y en casos moderados graves, pues realmente los mínimos, más o menos, estamos hablando como un mínimo de 2 años de tratamiento, y sensato 5 cuando se plantearon los programas especializados de trastornos de conducta alimentaria, y por lo menos 1 año más allá de la estabilización del peso. Y me parece muy importante la prevención de recaídas. Yo creo que todos tenemos también la experiencia clínica de ver pacientes recuperados estupendos y verlos 8 años después, 6 años después, 10 años después, que de repente
tras una pérdida, tras una ruptura, han perdido mucho peso, por ejemplo, después de una ruptura sentimental, o esto también lo hemos visto en el COVID, o después de un problema físico, y realmente estas conductas tienen una cualidad adictiva y no es difícil por debajo de ciertos pesos que todo se desate otra vez, ¿no? Y nada te garantiza que si de la primera te vas a recuperar, de la segunda te vas a recuperar, y tampoco nada te garantiza que vaya a ser rápido, ¿eh? Que a pesar de esa experiencia y de lo que uno pudiera pensar, realmente da mucho trabajo y mucho sufrimiento para la paciente volver a recuperarse o recuperarse de este segundo episodio, y entonces es muy importante avisar antes del alta y preparar un poco qué pesos son de seguridad, en qué situaciones debe consultar, qué puede hacer ante las situaciones difíciles que se puede encontrar en la vida. Y para el debate pues dejo un poco el tema de equipos especializados, que yo ahí sí que tengo claro que para mí es importante tener profesionales formados, experimentados y que disfruten con estos pacientes. Las intervenciones, pues sí, multidisciplinares largas y complejas, pero para mí debe haber, cosas que me parecen importantes: un único responsable por caso, para que realmente, aunque trabajemos todos, haya una persona de referencia en cada caso. Me parece muy importante, que yo esto a veces no me gusta, que veo pacientes pues que se han hecho 5 ingresos, han sido en 4 centros distintos con 5 profesionales distintos. Hombre, a veces a lo largo de una evolución mala o larga puede haber la necesidad de cambiar por muchas razones, pero si esto no se hace con un planteamiento de necesidades de los pacientes y se hace por factores coyunturales, pues la verdad creo que esto los pacientes lo pagan. Y entonces hay que tratar en la medida de lo posible de, hombre, pues te puedes poner enferma y no poder, pero en la medida de lo posible la coordinación y la continuidad de cuidados me parece fundamental, porque pues muchas pacientes necesitan tratamientos largos, que unidades especializadas de ingresos sí, yo diría que al menos una para la comunidad autónoma. Y resultados, pues claro, esto de fácil, difícil, todo depende, con que la verdad es que todos conocemos pacientes que realmente pues no se han recuperado, incluso pues sabemos que algunos pacientes fallecen como consecuencia del trastorno o de complicaciones del mismo. Entonces no voy a negar la gravedad de algunos cuadros ni las necesidades de tratamiento, pero en general no estoy de acuerdo con esto que leo en muchos sitios, que es difícil recuperarse de un trastorno de conducta alimentaria. No estoy de acuerdo. Así como de evolución, pues depende un poco qué fuentes mires. Pues puedes hablar de la regla de los 3/3, un tercio se recupera por completo, un tercio mejora, un tercio sigue teniendo síntomas persistentes importantes, pero yo creo que podríamos decir en una aproximación que un 10% de los pacientes van mal, y que sí podemos hablar de un 50-60% por lo menos de recuperación completa. Y bueno, también hay que decir que el pronóstico para el inicio en la infancia y en adolescentes es también distinto de aquellos casos que vemos en la edad adulta. Y esto es un poco lo que me gustaría decir por hoy y por ahora. Muchas gracias. Igual hay un poco de prisa. Muy bien. A ver. Hola, buenas noches. ¿Se me oye bien? Sí, ¿verdad? Bueno, yo voy a hablar de la situación de los trastornos alimentarios tras la pandemia. Bueno, todos sabemos que esto ha sido algo mundial y con efectos muy globales y también particulares, porque cada población ha sido afectada de manera distinta y cada persona también, depende de las circunstancias vividas. Sin duda ha sido, pues eso, ha sido un estresor, un acontecimiento traumático, prolongado en el tiempo, porque han seguido las olas, los cierres, las vacunas, los nuevos confinamientos,
y esto pues ha ido socavando cada vez más. Entonces la gente que ya tenía una problemática mental generalmente la ha agravado, y aquellos que no tenían ninguna problemática inicialmente, pues muchos han ido desatando lo que tenían ahí de base. Entonces, bueno, el empeoramiento de la población es una realidad, y sí que es verdad que esto no es algo exclusivo de los trastornos alimentarios, pero los trastornos alimentarios impactan mucho, sobre todo los cuadros de anorexia, por el deterioro físico. Eso no quiere decir que un trastorno alimentario, un trastorno por atracón que curse con mucha obesidad, no sea grave, pero impacta más en la sociedad el deterioro físico. Bueno, vamos a hablar entonces del impacto de esta pandemia sobre la población afectada por trastornos alimentarios y también sobre la población vulnerable. Sabemos todos que los vulnerables son los adolescentes. De hecho, la edad de riesgo está entre los 12 y los 21 años, y como ha dicho Sofía, en los últimos años ya se empiezan a recoger edades de inicio más tempranas. Voy a dividir la charla en dos partes, ¿vale? Porque quiero que entendamos un poco qué nos hemos encontrado ahora, ¿no? Pero me gustaría ver qué ha pasado en esa primera etapa de confinamiento estricto, el duro, el domiciliario, en el que hemos estado ni más ni menos que 99 días, parece poco, pero tela. Me voy a apoyar de un pequeño estudio que hemos hecho desde el centro con 100 personas, 50 de ellas afectadas por este problema y 50 personas de población general. Vamos a hablar de población clínica y de población no clínica. Voy a dar algunos datos relevantes, y luego voy a pasar a hablar de la segunda etapa de la pandemia, ¿no? Es decir, una vez que hemos pasado de este primer impacto, ¿no?, que ha pasado hasta la actualidad, hasta cómo estamos ahora. Bueno, los factores que han influido en el malestar de la población son muchos, pero lo primero que nos ha traído todo esto ha sido mucho aislamiento y mucho distanciamiento, a unos más que a otros. Miedo, porque al principio era es que era terrorífico, la gente se moría, salías a la calle y daba miedo, es que no había gente, era desolador, y mucha incertidumbre, ¿vale? De hecho, la población con la que trabajamos, la incertidumbre sí que le han acusado más por las propias características de ellas, ¿no? Esa necesidad de tenerlo todo bajo control. Pero bueno, hemos tenido que tolerar todos mucha incertidumbre de vacunas, cuánto tiempo íbamos a estar encerrados, qué iba a pasar con los trabajos. Los adolescentes y los jóvenes adultos se han estresado una barbaridad con el tema académico. De repente las clases desaparecen, qué va a pasar con los exámenes, qué va a pasar con la selectividad y los proyectos que tenían, pues de Erasmus en Berlín, etcétera, etcétera, ¿no? Esto ha sido un gran estresor. Pero fijaros, esto nos ha afectado a todos. En el estudio que hemos visto, no hay una diferencia en el malestar psicológico entre la población clínica y la población no clínica, ¿vale? No difiere. Lo que difiere es el tipo de afrontamiento, es decir, que la población clínica muestra un peor afrontamiento ante esos estados emocionales difíciles, ¿no?, expresándolos con mayor control y con mayor descontrol, ¿no?, que son mecanismos, digo entre comillas, que actúan como reguladores de las emociones difíciles. Algo que ha afectado a toda la población, pero que ha acusado más a esta, ha sido la inmovilidad. La inmovilidad, el tiempo libre, porque la obsesión ha acampado a sus anchas, hay que decirlo, la falta de rutina, todo esto ha afectado mucho a toda la población. Pero la población afectada por este problema más. Dentro de los estresores que hemos valorado, fijaros, la preocupación por el cambio de peso es el que más ha puntuado, frente al puro confinamiento, frente al miedo al contagio y la desescalada, que luego comentaré un poquito de la desescalada. ¿Qué han observado o qué han sentido como presión, ¿no?, hacia este cambio de cuerpo, hacia no cambies el cuerpo, hacia cuidado que vas a engordar, ¿no? Bueno, se me olvidaba decir, uno de los mayores estresores tiene que ver con la preocupación corporal.
Y es que una de las características centrales, todo el mundo sabemos, es la preocupación. La obsesión por adelgazar o la obsesión por no subir peso. Y hay un porcentaje de ellas que buscan ese ideal de cuerpo. No es que quiera reducir un trastorno alimentario a esto, porque generalmente debajo de esto subyacen necesidades de atención, afecto, valoración y suficiencia muchas veces. Generalmente por situaciones que han sufrido, circunstancias de rechazo, de exclusión, hay un porcentaje importante de ellos. Entonces el drama está en que buscan eso que no tienen a través del cuerpo. Los adolescentes también están más sensibles a buscar esta aceptación porque están en esa etapa, ¿no?, que la valía y la autoestima depende de la aceptación del otro. Y sí que utilizan también bastante pues, la ropa, la imagen, el canon de belleza normativos, los cuerpos. Pero la diferencia entre tener un problema o no es que cuando las personas tienen un problema, esto es su actividad principal del día, ¿vale?, que interfiere y que limita hasta lo más cotidiano. Bien, ¿cuáles han sido las fuentes de presión que ellos más han experimentado? Bien, de todos, pareja, amigos, familia, medios de comunicación, la goleada, pues las redes sociales, como todos ya sabéis, ¿no? Y no tanto las redes sociales positivas, que nos han venido muy bien a todos, ¿no? Porque nos han permitido compartir el miedo, reunirnos con nuestros amigos y ver a nuestros seres queridos también. Ha amortiguado mucho la situación de aislamiento y ha amortiguado mucho también el miedo, nos ha ayudado un montón. Pero no me refiero tanto a estas, sino me refiero a las de Instagram, Snapchat, que no sé ni lo que es, y TikTok. Y bueno, en un estudio reflejaba, ¿no?, que había habido un incremento de un 170% comparándolo con el 2019, entre niños de 4 años y adolescentes de 15. Sorprende lo de 4 años. Pero luego sí que es verdad que ves a muchos niños en el cochecito y en el carrito con el móvil. Y de 37 minutos a 83 minutos. Vale. La favorita, Instagram. El problema no es las redes sociales, sino el contenido de las redes sociales. Ha habido mucho tiempo libre y todos nos hemos tirado más de televisión, de series, de medios de comunicación y de redes. Y el problema de las redes ha sido la explosión de contenidos que todo el mundo ha escuchado y bajo la etiqueta de saludable. Hacer dieta o comer esto o hacer este tipo de ejercicio. Y bueno, esto sí que ha estado relacionado en el estudio con un incremento del malestar corporal, agravando los síntomas centrales del trastorno alimentario de aquellos que ya estaban sufriendo el problema. Mientras que a la población vulnerable, que no tenía ningún problema, sí que ha precipitado que se pongan pues, a estas prácticas de dieta, de ejercicio, y como antes ha dicho Sofía, la práctica de dieta es un factor de riesgo para el inicio de los trastornos alimentarios. No en todos, pero sí en aquella población que es más vulnerable. Otro factor del que tenemos que hablar, que sí que también que ha sido relevante, es el marco parental. Hay familias que antes de este impacto pues igual estaban en armonía y el sistema familiar estaba fuerte y en equilibrio, pero ha habido otros que no, que igual estaban pasando problemas económicos o problemas de pareja, que el sistema igual estaba más débil. Y esta entrada, este impacto del confinamiento domiciliario, pues ha generado pues eso, pues desestructurar y desorganizar muchas familias. Entonces, en el pequeño estudio que hemos hecho, la población afectada por TCA percibía como un gran factor de protección a la familia, pero sobre todo cuando percibía una convivencia beneficiosa. Y estos sí que han estado relacionados con una mejora de los síntomas centrales del problema, lo cual quiere decir la importancia de la familia como regulador y contenedor. En aquellos en los cuales el clima ha estado más en conflicto y en dificultades, ha estado más relacionado con un agravamiento de los síntomas.
Y en aquellas personas que no tenían ningún problema, claro, yo me pongo en situación, que no sé lo que habrá pasado, pero ¿cuántos chicos y chicas estaban en el comedor del colegio en Illantoki? Porque los padres estaban trabajando. Y ante esta situación, ¿con quién comían los críos? Entonces, todos sabemos que esto es un factor o sea, las niñas, sobre todo las chicas, los chicos también, pero sobre todo las chicas que comen solas, tienen más probabilidad de iniciar un problema alimentario. Y aquí los síntomas no se han visto, los primeros síntomas, porque los padres no estaban. O quizás sí los han visto, pero como estaban bajo la etiqueta de saludable y todo el mundo practicaba cosas más allá de lo imaginable, o igual estaban tan mal que no lo han visto como un problema, ¿vale? O igual sí, y han pedido ayuda, pero estaba la cosa como estaba, telefónico. Y en los estadios iniciales de un problema, pues generalmente va acompañado de una negación o de una falta de conciencia. Y aquí la presencialidad sí que es importante. Bueno, y otros que habrán demorado el buscar ayuda por el contagio, pero esto nos ha pasado a todos, todos hemos demorado fechas médicas. Y es aquí en estos casos incipientes, ¿no?, que es un poco lo que voy a dar ya paso a la segunda parte de la charla, porque es en estos casos incipientes es un poco lo que hemos visto cuando hemos pasado esta primera etapa, ¿vale? No podemos hablar de prevalencia porque se necesitan estudios de mayor rigurosidad, pero sí que podemos hablar de los primeros datos, de lo que nos ha llegado, ¿no? Por ejemplo, de las asociaciones de trastornos alimentarios, ACABE y alguna otra, hablaban de muchas más registros de llamadas. No están contabilizadas, pero sí que han notado muchas más llamadas. En otras comunidades, por ejemplo, bueno, aquí mismo, ¿no?, en el Hospital de Basurto, hablaban de un incremento de un 153,33 de ingresos en adolescentes a causa de trastornos alimentarios. Y decían que ahora en el 2021 se mantiene la gravedad. Registran mayoritariamente chicas con anorexia cursando con conductas difíciles, conductas autolesivas. En el Hospital de Salud Mental de Navarra hablan de un incremento de un 180% más de TCA en la población joven. Registran en el 2019 25 casos y en el 2021 74 de ellos varones. En Aragón un incremento del 40% en menores de 12 y 14 años. Antes de la pandemia se registraban 6.000 y ahora 9.000. Y en el Hospital Niño Jesús de Madrid, pues un incremento de 20-25% de los ingresos, principalmente por anorexia también, y en consulta un incremento del 40%, y también refleja la gravedad y bueno, la complejidad de los casos. Bien, entonces, no podemos hablar de datos, ¿vale?, pero sí que parece que hay un consenso en la multiplicación de casos nuevos. Lo que pasa que sí que es cierto que no sabemos cuántos de estos casos nuevos se han disparado en esta etapa de confinamiento o cuántos casos igual estaban ya antes, con un inicio más fino, más progresivo, que no habían llegado a ser ni diagnosticados ni detectados y en la pandemia ya se visualizan, ¿vale? Entonces realmente no sabemos de todos estos casos desde cuándo son. Sí que hay un consenso en adolescentes, también en edades de inicio más tempranas, pero esto habría que verlo también, porque eso ya se veía viendo. Entonces, si ahora se duplican y se triplican los casos, pues lo normal es que veamos también más niños y más niñas, pero no porque esté creciendo la prevalencia en ellos, sino porque estamos viendo el doble. Sobre todo cuadros restrictivos con desnutriciones graves y las conductas autolesivas. En cuanto, bueno, claro, a gravedad,
Aquí sí que es importante decir en el término gravedad que, claro, hay anorexias que empiezan de manera brusca y que van a una velocidad a galope. Si no se las atiende ahí, quiero decir, la atención temprana es importante en todas las enfermedades, pero en la anorexia es que lo es todo. Cogen y se las lleva. O sea, una anorexia es así, hay que darse prisa. Por lo menos aquellas que van a galope. Luego, claro, por un lado está los nuevos casos, pero la población afectada generalmente, pues bueno, ha habido de todo. Yo me he encontrado chicas que extrañamente se han adaptado súper bien al confinamiento. Claro, era gente que en el día a día sufría, tenía que exponerse a imprevistos con la comida, vestirse, enfrentar situaciones sociales. Y sin embargo en el confinamiento se han sentido como súper tranquilas y como súper recogidas. El agravamiento ha venido después, en la desescalada. En todos los estudios generalmente reflejan que hay un agravamiento de los síntomas en las personas ya afectadas. En el estudio que hemos realizado nosotros hay una parte de la población importante que mejora, pero aquí hay mucho sesgo. 1. Son personas con interés, motivadas para hacer el estudio. 2. Han estado bajo tratamiento y han estado también bajo tratamiento durante la pandemia. Generalmente, sobre todo en jóvenes adultos y en adolescentes, trabajamos con la familia. Entonces, eran ya familias que aceptaban, comprendían el problema y que han estado durante el confinamiento también. Sobre todo hemos trabajado muchos planes de vida y hemos sido permisivos con ciertas restricciones para evitar luego complicaciones, ya que los padres lo han entendido y han hecho un ejercicio importante para tolerar determinados síntomas, porque estaban consensuados de alguna manera. Bueno, en definitiva, esto sí que dice, ¿no?, mucho de la importancia de la familia de cara a la adherencia al tratamiento por parte del paciente. Iba a hablar un poco de las respuestas al tratamiento durante el confinamiento, pero me lo voy a saltar. Y ya para terminar y dejar paso a las preguntas, bueno, pues yo diría que hay mucho que atender, que hay muchos pacientes a los que hay que dar salida, no solamente los casos nuevos, que sabemos que no se solucionan en un mes. Luego aparecen todos estos que aparecen ahora con cuadros de anorexia, luego demandarán por transdiagnóstico posiblemente más cuadros que esté presente la patología del atracón. Y bueno, hay que atender a aquellos que han recaído y a aquellos que igual no han recaído en un inicio, pero que siguen llamando a consulta ahora después de tanto tiempo con situaciones complicadas. Algo ya para terminar, y haciendo un poco referencia a lo de las redes sociales, porque claro, lo preocupante no es que haya habido un 170% más de uso durante el confinamiento en esa etapa, ya no estamos ahí y el uso se mantiene. En un estudio que hicimos en Madrid con 200 adolescentes entre 13 y 15 años, 59% eran mujeres, el 95% usaban redes sociales. Esto antes de la pandemia, este estudio. La insatisfacción corporal en las mujeres correlacionaba con el número de redes usado. Más redes usaban, más insatisfacción corporal. Más contactos de desconocidos agregaban mayor insatisfacción corporal. Y en los hombres la insatisfacción corporal se correlaciona con el tiempo dedicado a las redes. Entonces, yo creo que tanto desde la población que atendemos como de la población que no atendemos, a nivel preventivo, deberíamos de trabajar no tanto las redes sociales desde la adicción, etcétera, sino desde la influencia de las redes sobre la insatisfacción con el cuerpo. Porque hemos visto, ¿no?, cómo precipita el inicio de muchos cuadros, es un factor precipitante, y cómo aquellos que ya tienen un problema, el estar ahí mucho tiempo metidos entorpece el curso porque incrementa el malestar corporal y con ello los síntomas. Y por el momento, pues nada, muchas gracias a todos.
No sé si puede preguntar. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí. Ya. Estás compartir pantalla para ver a las personas. ¿Me estabas hablando a mí, Leire? Sí. Y quizás hay alguna pregunta para que veamos en la pantalla de compartir. Ah, vale, que deje de compartir. Es que no te oía Perfecto. en condiciones. Gracias. Hola. No sé el sistema si van a hacer preguntas en directo o van a escribir las preguntas. No ha escrito nadie preguntas en las que nadie ¿queréis enviarlas directamente? Ya. ¿Alguien ha escrito? De Íñigo. Nuestra hija está muy obsesionada por su aspecto. Se acepta como es. Lo pasa mal cuando alguna vez y ve que ha subido de peso, aunque solo sea. No tiene ningún interés por la comida para que coma algo más de lo que debería. Vale, ¿cómo se llama este hombre? Íñigo. A ver, Íñigo. Bueno, no sé qué edad tendrá tu hija, Íñigo. Si está en una edad adolescente o es una joven adulta o incluso adulta, 13 años, vale. A los 13 años es muy complicado, ¿vale? Cuando empiezan a restringir y empiezan a perder peso, están como en la luna de miel de la anorexia, porque sienten el control y muchas veces además eso está relacionado con que las cosas les vaya bien. Entonces, le dan un valor positivo al perder peso, al refuerzo social, a los halagos que obtienen e incluso estudian mejor que nunca y se relacionan mejor que nunca. Muchas veces suele ir así. No, en esta primera etapa es difícil que tengan una conciencia del problema, ¿vale? Y cuando les planteamos que tienen un problema, pues generalmente rechazan la ayuda. No sé si estáis en ese momento, pero es el momento más estresante para la familia, cuando el hijo o la hija rechaza la ayuda y no es consciente del problema. Eso no significa que la familia no pueda hacer nada, ¿vale? No sé si ella ha aceptado ponerse en tratamiento o no, pero es una niña de 13 años. Entonces, es una niña de 13 años, rechaza toda la ayuda y todo consejo. Es una niña de 13 años y los padres son los que tienen que coger la rienda, ¿vale? Con mucha paciencia, porque si la presionamos mucho desde casa y eso se convierte en un modo de regañarla, reprocharla, perseguirla por toda la casa, insistirle, todo eso va a hacer que ella se enfrente más a vosotros, ¿vale? O sea, tenéis que hacer un trabajo para que ella os vea como una forma de ayuda, no como una forma de control, porque si no el enemigo vais a ser los familiares y ella con el tiempo tiene que ver que el enemigo no es la familia, sino el propio problema. Pero para eso le queda tiempo. Tendréis que ver cómo actuar en esta primera etapa. Pero yo insisto, vosotros sois los padres y necesita tratamiento, ¿vale? Entonces, si no está en tratamiento, por mucho que lo rechace, yo iría al médico de cabecera y pediría atención con el profesional de referencia, sin dudar, con 13 años. Y luego ya desde ahí os irán orientando las pautas y le hablarán a ella y le contarán lo que le pasa, lo que tiene que hacer para no ingresar
y para que todo se pueda hacer mejor desde casa y de modo ambulatorio. No sé si quieres comentar algo. No sé, es que yo no le oído qué peso tenía. ¿Tenía un problema de peso? Porque quiere decir que no sé qué margen tiene, si estaba en un peso normal, si partía de un peso normal y ha bajado, si está bajando a toda velocidad. Sí, dice que vamos, que si sube un poco de peso, que pues vamos, está en peso normal. Ah, vale, bueno, pensaba que estaba en desnutrición, pero estáis viendo los primeros síntomas. Porque yo algo que suelo utilizar es un poco, claro, por eso le estaba preguntando a Idoia si el caso que nos consultaban tenía un peso normal. Si está en un peso normal, pues lo más que puede decir uno a veces, y para que los hijos te oigan, yo suelo decir mucho, igual me he vuelto loca o estoy ya mayor, pero a mí me parece, pero siempre antes de decir esto digo, igual me he vuelto loca, y yo digo, igual soy una exagerada y estoy asustada por todas las noticias, pero me parece que, o sea, que tienes un peso normal y estás pues restringiendo extremo, ¿no? O entiendo que puedes querer estar guapa o estar bien, pero así desde fuera parece exagerado. Y así vas como, yo digo, uno de esos comentarios cada 4 días y siempre precedido por igual soy una exagerada, igual estoy loca, ya sabes cómo somos las madres, que estamos locas todas. Y realmente algo así como para ver, porque vas viendo un poco cómo lo percibe, como dejando un poquito señales, porque si estamos con un peso normal tenemos un poco de margen, o probablemente me preocupe en exceso, y la inmensa mayoría o sea, igual esto no va a ir a más, pero me preocupa que vaya a más, porque parece que estamos ya en un peso estupendo, y tú sigues y sigues, y no sé cuándo vas a parar, que igual vas a parar cualquier día, y estoy exagerando, pero bueno, yo te cuento cuáles son mis preocupaciones de madre loca. Y a veces eso, por lo menos, no suena crítica, no suena tal, y deja la duda. Yo siempre creo que algo que nos ayuda a profesionales y a padres a conectar, o a por lo menos que nos escuchen algo, es la humildad de no lo sé, porque efectivamente muchas veces los pacientes tienen razón y muchas cosas, muchas preocupaciones o temores que tenemos no se materializan, no, porque quiero decir, afortunadamente junto a un montón de casos que se constituyen en cuadros completos y con necesidades grandes de tratamiento y dificultades serias, pues tenemos otro montón de gente que, como suelo decir yo, que tontea, que no es una... A ver, entenderme lo de tontea, O, por ejemplo, yo suelo decir que veo también, algunos cuadros sin vocación, que yo llamo, afortunadamente, me pongo muy contenta, cuando veo casos sin vocación. Y digo, pues este no tiene vocación, vamos a ver si no le damos una... Porque a veces, a veces a cierta edad, pues la gente tiene necesidad de diferenciarse de sus padres y a veces la diferencia es la pelea, a veces, o pues eso de no voy a obedecer, o a veces, yo mi adolescencia la recuerdo muy lejana, pero de lo que he recordado, que seguro que estoy distorsionado, yo a veces me sentía fatal y no sabía ni qué me pasaba, pero es que no sabía ni qué. Y en cambio, pues claro, mi madre me decía, pues ¿qué te pasa? Yo decía, pues nada, pero realmente es que no sabía qué me pasaba, es que no tenía ni idea. Y entonces a veces cuando te dan una posibilidad, o un día dices, me siento gorda, y eso te lo escucha todo el mundo, y ya empieza a calcular que por aquí, pues por lo de la alimentación, y empieza ya a pensar en psicología. A veces te da un camino para una confusión, o a veces en gente que está muy confusa, pues te da como una identidad o un camino que no queremos que siga. Entonces yo diría que es importante un nivel de alerta adecuado, es importante ocuparte pronto de las cosas, pero también es importante el temple y ir viendo sobre datos objetivos más allá de los miedos que tenemos. O por ejemplo, yo le diría,
Mira, igual soy una extranjera, pues si vamos al de cabecera te pesan y me dice que pesas normal y que tienes los análisis normal, pues oye, si me dice eso un médico, igual ya me quedo tranquila por un tiempo, porque yo tampoco engaño a nadie, digo, igual me quedo tranquila por un tiempo. ¿Por cuánto tiempo? Pues no sé, igual en 20 días. Eso suele funcionar, ¿eh? Pues mira, pues vamos a un profesional, que el profesional diga. Claro, que diga. Luego cuando se pone a hablar con el profesional, pues bueno, pues igual al final conecta y empieza a sacar cosas, ¿no? De todas maneras, está en un peso normal. Vale, una cosa es tener un peso normal, que no haya perdido peso, y otra cosa es que venga con un problema de sobrepeso y que esté en un peso normal. Claro, perdiendo a toda velocidad. Y perdiendo a toda velocidad, o que veas tú que hay síntomas, pues eso, pues que cuando vienen de una obesidad y desarrollan y van a hacer una anorexia, la sintomatología es brutal. Entonces, no sé, según claro. Eso... pues hay que poner más acción, o se puede esperar un poco y trabajar esa conciencia, como dice Sofía. Ir sembrando un poco. Y luego yo pienso personalmente que muchas veces, aunque el paciente no vaya, el que la familia vaya, pues a veces te permite recoger un montón de datos y dar pistas de en qué situación hay que correr, qué se puede hacer tal, acompañar a la familia, sostener... y estar ahí como de barandilla de seguridad y ir viendo, a veces ir viendo. Y que no pierda el equilibrio la familia en esta etapa. Que no se maladapte al problema. Bueno, ¿más preguntas? Había una pregunta de ver. ¿Cuándo se ha adecuado plantear un ingreso en el hospital? ¿Qué criterios deberíamos tener en cuenta? No he entendido. ¿Criterios de? Criterios que deberíamos tener en cuenta para plantear un ingreso en el hospital. ¿Para plantear? Un ingreso en el hospital. Muchos. Pues un ingreso se puede hacer por muchas razones. Yo diría que, a ver, esto, si es alguien que tiene un terapeuta de referencia, bueno, pues él, bueno, no sé, esa persona puede tener en un momento determinado pues los datos para solicitar un ingreso programado. Pero quiero decir que es que un ingreso puede ser por ideación suicida, puede ser por autolesiones repetidas incontrolables, puede ser pues porque realmente el paciente se ha negado a comer o la paciente se ha negado a comer y está perdiendo del orden de 3 kilos a la semana. Puede ser por desnutrición grave, puede ser una de estos o varias combinaciones de ellos. Puede ser que tras un tiempo razonable de tratamiento ambulatorio no hay respuesta, puede ser porque tenga una enfermedad médica de base que esta situación le esté poniéndole en un riesgo claro. Puede haber 1000 situaciones que decían. Eso también es un criterio, pero es un criterio junto a otros, pues ver un poco eso, qué aceptación tiene el tratamiento, qué entorno tiene, cuánto puede aguantar su entorno, si su entorno en este momento le puede ayudar o no necesita prepararse. A veces el entorno necesita descansar y prepararse antes de poder aceptar y ayudar al paciente o a la paciente. O sea, muchos pueden ser los motivos por los que alguien se ingresa. Y sobre todo cuando son muy niños, tampoco se deja pasar mucho tiempo. Y luego también tenemos la opción en muchos sitios de hospital de día. Entonces, pues por ejemplo en infantil y en alimentación, aquí en Bilbao existe la posibilidad de hospital de día o de centro de día o de comedor terapéutico y de que los niños vengan a comer aquí. Y muchas veces, bueno, pues dependiendo de la situación puede ser suficiente y no precisan un ingreso. O sea que entre el tratamiento ambulatorio, que puede ser desde que te vean una vez al mes hasta que te vean hasta el ingreso, también hay opciones intermedias de aumentar la intensidad del tratamiento o comedor terapéutico o hospital de día, que también ha sido un problema cuando por el COVID teníamos todo cerrado o casi cerrado. O sea, lo que quiere decir es que no es, si no pueden en tratamiento ambulatorio ya es ingreso, sino que si el paciente o la persona afectada colabora
comprende, no está demasiado resistente, pues igual entrando por el comedor terapéutico, pues igual ya podemos evitar el ingreso, ¿no? Es algo más suave, puede ir al colegio o bueno, puede ir a dormir a casa, no sé, no es menos aversivo, ¿no? para la persona. Incluso a veces, si la situación no es muy grave, y a veces uno tiene la suerte de que a veces los mismos pacientes, yo a veces me he sorprendido, pues por ejemplo una paciente que yo la tenía, que ya le había pedido cama y me dijo ella, ¿puedo probar irme unos días a casa de mi tía? O pues puedo irme unos días a casa de unos amigos de mis padres que me entiendo muy bien, con permiso de mis padres, y ellos me han dicho que sí, y yo digo, bueno, pues enseguida vamos a ver si te ayuda o no te ayuda, y sí, podemos darnos 3 días, y sí, pues podemos ver. Pues para mi sorpresa, pues no sé si fue el susto del ingreso, yo dije, bueno, pues esto nos durará poco, porque el susto pues suele tener una duración limitada, pero realmente a ella le ayudó mucho y cambió las cosas, y ese ingreso realmente no hizo falta. Esto es raro, pero a veces pasa, y si es en unas condiciones de seguridad, con alguien que colabora y que los padres, el paciente, el psiquiatra, que no estamos todos de acuerdo, que parece sensato probar, ¿por qué no? O sea, quiere decir que está todo lo habitual más lo creativo. Solo que muchas veces pues no mucha gente está dispuesta a aceptar en su casa a alguien que está a punto de ingresar, que no come, a veces, bueno, y dependiendo de, pues claro, estamos hablando de alguien que no estaba suicida ni con una depresión leve, que en ese momento estaba asustada por el ingreso y estaba muy motivada para comer, y que pidió ella de una forma muy razonable, a pesar de que era una chica muy jovencita, pidió de una forma muy razonable que el fin de semana se esperara. Eso está muy bien. Alternativas, ¿no? Sí. Y así que a veces hay tías o tíos, ¿no? Que a veces prestan una ayuda a los padres, pues a veces hasta para descanso, que es, vamos, que cuando tienes familia que te arropa, de fiar y que entienden y que están a una, es todo más llevadero. Bueno, la sobrecarga es menor. Todo más llevadero. Y una pregunta de Yoli. Si os parece, voy a explicar que reverbera. ¿Vale? Vale, sí. Vale, perfecto. Gracias. Vale. Yoli nos comenta. Hola, tengo una hija de 13 años, 14 en abril. Estamos en tratamiento, tenemos episodios de vómitos, sobre todo en el colegio, cuando no controla lo que come. Desde Navidad, con los exámenes, tenemos un nivel de ansiedad superior y hemos tenido que ir a urgencias por ansiedad. No sé cómo actuar a la hora de que vaya a clase, hemos tenido que subir a recogerla por su estado de ansiedad. No sé dónde está la medida, cómo debo actuar, cuál debe ser la flexibilidad. Tengo miedo que el evitar el problema haga que la bola se haga más grande. Bueno, lo que nos está diciendo es que hay una ansiedad académica tremenda. Habría que ver y valorar y explorar por qué está sufriendo tanto, si es por la parte académica o es por la parte social o qué es lo que está viviendo ella ahí, ¿no? Yo creo que es importante. No sabemos los vómitos, qué funcionalidad estarán teniendo también ahí dentro del colegio, si vomita solo en el colegio y en casa no. Si es un vómito ansioso. Sí, eso es. Pero yo lo que haría sería hablar con ella y ver un poco qué es lo que le está pasando dentro del colegio y cuáles son sus amenazas. Y hablar también con la terapeuta que le lleve y ver un poco cómo ve las cosas, ¿no? Sí, porque he leído que estaba en tratamiento. Es que no veo nada, no conocía lo del comedor. Muchas gracias, no vivo en el País Vasco. Vomitada. Ansiedad superior. O sea, que vomita por ansiedad.
Vale. O sea, Bueno. que no es un vómito voluntario por obsesión, por adelgazar o por no engordar, sino que es una ansiedad pura y dura. Pues habría que ver con ella qué es lo que le está pasando ahí dentro y cómo lo está viviendo. Eso es lo primero, atender eso. Mientras que la has venido. No. ¿Qué te dice? No sé. Ansiedad desencadenada. Yo Pues, como lo que he leído es que esta chavala está en tratamiento, yo sí que consultaría un poco cómo ve las cosas el terapeuta que le... O sea, vamos a decir que entender a la niña todo lo que se pueda y escuchar todo lo que se pueda para tratar un poco de ver la perspectiva de ella, cómo ve ella las cosas y luego hablar con su psiquiatra, con su psicóloga de referencia y ver un poco cómo lo ve también ella y hacer, como digo yo, un poco el puzzle. Primero, antes de decir por dónde vamos a hacer un poco el puzzle entre todos. Sí, no sé, igual, no sé si estará bajo tratamiento farmacológico, que la pueda ayudar un poco para afrontar mejor lo que tenga que afrontar, pero bueno, primero hay que ver cuáles son las amenazas. Luego, eso también por decir que he leído que en el caso que habían preguntado por los criterios de ingreso hablaban de una niña de 14 años y de que a la psicóloga no le parecía adecuado. Que también, mira, tenemos que agradecer la pandemia, realmente la enorme generosidad y la buena disposición de un montón de todo, de las familias, de la gente en general, de los pacientes, de los profesionales, pero algo que ha dado un respiro a los ingresos en infanto-juvenil ha sido la oferta absoluta de pediatría, de alojar y colaborar, que nos ha permitido pacientes seleccionados con trastornos de conducta alimentaria menores de edad ingresarlos en la pediatría, con la presencia de, además, que podían estar acompañados por en los casos que procedía y se podía y procedía, y eso realmente también nos ha dado otras opciones, porque yo creo que también esto en adultos en su momento, yo he hecho muchos ingresos en endocrino, en medicina interna, fuera de la planta de psiquiatría, y realmente bien seleccionados, yo creo que es un recurso muy valioso, porque algunos pacientes afortunadamente no necesitan una hospitalización psiquiátrica y realmente la vivencia suele ser distinta. Y la aceptación suele ser distinta por parte de los pacientes y las familias, y cuando eso se puede hacer es una maravilla tener también ese recurso. O sea, que necesitamos recursos variados porque tenemos pues desafíos variados, problemas no, desafíos variados. Me imagino que pediatría todo mucho menos traumático, ¿no? Pediatría además estaban encantados de poder ayudar y bueno, pues, no sé, pues fue una supervisora allí para que hubiera una enfermera que venía de psiquiatría, aparte del psiquiatra y estas cosas, y bueno, realmente han colaborado muchísimo. Sin ellos no habría podido ser, la avalancha que vino, no sé, o sea, con los ingresos que ha habido, sin la ayuda de pediatría y sin otros recursos no habríamos podido dar respuesta. Además, que te quiero decir que hay que sacar a un paciente o a una persona con una desnutrición grave, que no es una semana de hospitalización. Ya. Entonces sí. Eso sí que va colapsando, me imagino, un poco las camas. Sí. Al venir más graves, más tiempo de hospitalización. Ya al estar más tiempo de hospitalización, claro, pues, y luego hemos tenido los cierres por contagio, pues claro, pues, los pacientes que tenían que estar aislados, o sea, realmente ha habido desafíos de todos los niveles. Los niveles. Y no solamente adolescentes con TCA, que es que ha habido muchos adolescentes con otras problemáticas. Claro, pues mucha atención urgente por intentos suicidas, por ideación suicida. Eso hemos visto muchísima atención urgente por ideación suicida. En menores. En mayores también, pero en menores era una avalancha. Bueno, ¿quién más quiere preguntar algo?
¿Nadie más se anima? Pues las 8:25 ya. Yoli había añadido. Espera que te cierro. Sí, Yoli había añadido antes, la persona que ha expuesto, ¿no?, el caso de su hija, que está tomando fluoxetina desde julio. Sí que ha añadido esto último. Bueno, pues a atender con ella a ver qué le pasa y qué está en vuestras manos. Igual se está colapsando por tantos exámenes porque piensa que no va a poder, el perfeccionismo posiblemente la podrá estar bloqueando, o no sabemos lo que está viviendo allí en el colegio. Bueno, yo hablaría con ella. Y en función de lo que esté pasando, pues bueno, pues hay muchas formas de poder ayudarla. Si alguien quiere realizar alguna pregunta más sobre lo que han expuesto las ponentes. Hay agradecimientos. No sé si alguien, todavía nos quedan 3 minutillos. Hola, ¿puedo hacer una pregunta todavía? Sí, adelante. Claro. Vale, bueno, soy psicóloga y trabajo con pacientes, o sea, que no tienen cuadros graves. Bueno, o sea, no son cuadros clínicos, o sea, como no es que tengan una bulimia, una anorexia desarrollada, pero sí, o sea, el sufrimiento es muy grande porque principalmente las pacientes que acompaño en un equipo interdisciplinar con una nutricionista, trabajamos desde la disciplina de la psiconutrición y son pacientes que normalmente tienen entre 40 a 50 años, ya tienen 2 hijos o un hijo, trabajan y, o sea, tienen una vida como bastante estresante, pero tienen una historia de dietas que viene normalmente desde la adolescencia, muchas veces entre los 10 y los 14 años, y desde entonces han ido pues pasando de una dieta a otra y cada vez empeorando, pues, o sea, muchas veces, o sea, como sin, por supuesto, sin bajar de peso, o sea, términos generales, ¿no? Hay momentos donde controlan, restringen, donde bajan de peso, pero luego vienen momentos a donde, o sea, bajan la guardia y se pasan al otro lado, ¿no? Y hay como mucho descontrol. Y, o sea, llevan, o sea, toda la vida así y hay mucho sufrimiento. Me gustaría que me pudierais dar como desde vuestra experiencia, desde vuestra vivencia, de los casos que habéis llevado, ¿cómo serían como la mejor manera de ayudar a estas personas en un primer momento? Gracias. No sé, por lo que dices son mujeres ya adultas, más con una tendencia, cuadros mixtos o con una tendencia a un trastorno por atracón, como era emocional. Lucía. Sí. O sea, tienen como unos patrones restrictivos y a la vez han de ir capturados estos patrones en comer emociones, porque también hay mucho al cuerpo que ha ido empeorando a lo largo de los años. Cada vez, o sea, se sienten como más inseguras, o sea, porque
yo considero también, o sea, que la cultura que nos rodea justamente, yo no sé si también, o sea, durante la pandemia ha habido como este machaque con el cuerpo, ¿no? Que todavía ha empeorado como más la percepción que tienen estas personas de su cuerpo, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, hay patrones restrictivos, hay atracones, comer emocional y, bueno, pues ciclos eternos, ¿no? Me imagino que no estarás en un centro donde se enfoque hacia la pérdida de peso, o que se enfoque hacia esa búsqueda. Generalmente, no sé, en todos los programas lo que se está abogando con los pacientes con trastorno por atracón, pues es trabajar pues desde el bienestar emocional y desde el bienestar corporal, pero dejando de lado el peso y la búsqueda de pérdida de peso. Pero yo entiendo que no necesariamente está hablando de pacientes con trastorno por atracón y probablemente esto que suena muy bien, lo de abandonar la pérdida de peso, probablemente esa es la demanda de ellos, quiero perder peso. Yo, mira, no se puede decir porque, mira, insatisfacción con el peso y con la figura es tan universal que incluso yo te diría que una vez leí una queja sobre mi trabajo en internet que básicamente era que había venido al programa de tratamiento intensivo y le había dicho yo pues que no cumplía criterios de gravedad y estaba enfadadísimo porque decía, porque yo también tengo derecho, pero también, o sea, los programas tienen unos criterios para atención porque también son recursos públicos que hay que distribuir y sinceramente pues pues se hace un reparto mejor o peor, pero bueno, pues hay unos criterios para todo, ¿no? Pero yo también, no sé, de algunas de estas mujeres que no sé si te cuadra, yo algo que sí he visto es que a veces la gente quiere imposibles, o sea, que a veces la gente tiene unos trabajos, quiero decir, pues en los que no, yo qué sé, que a la hora de comer te pillan el coche, que realmente pues no hay un espacio para comer, que realmente pues le sientan pues unos trabajos que la gente tiene que a veces le sientan, iba a decir como el culo, con perdón, o que directamente te enferman y a veces lo que digo yo, lo de cambiar todo sin cambiar nada, esto no suele pasar, no suele pasar. Entonces, dependiendo un poco de las posibilidades, porque más allá de me siento mal, bueno, pues yo sinceramente, esto también, a ver, por supuesto que es muy importante cómo la gente se siente, pero a mí me gusta más también mirar datos objetivos de cuál es el impacto de eso en su vida, a nivel de lo que sea, de salud, de relación, más allá de la vivencia subjetiva o de las declaraciones verbales. O sea, trato que decir, va siempre de negro, va vestida como un saco, no se compra ropa, se ducha a oscuras, no tiene relaciones sexuales con su marido desde hace 2 años. Me fijo muchísimo en datos objetivos que a mí me hagan una idea del impacto, también para establecer la vez y ver hasta qué punto pues merece la pena. Yo a mí los modelos tipo comedores compulsivos para algunos pacientes me pueden gustar bastante. Realmente hacer cambios drásticos a veces a nivel laboral o a veces tomar decisiones difíciles, también algunos pacientes motivados que han podido ver realmente el impacto que tenía eso en su vida, lo hemos podido hacer y nos han dado resultados. Pero bueno, a ver, no nos vamos a engañar, yo cantidad de veces el motivo de consulta es obesidad. No siempre lo que ellos llaman atracones estamos de acuerdo, hay gente que prácticamente la única comida del día que hace es a la noche, porque al mediodía no para. Hay una desinhibición. Y realmente, bueno, pues la obesidad es pues uno de los trastornos más refractarios a los tratamientos o a las recomendaciones médicas, vamos, que dice que de obesidad cada vez sabemos más, pero sabemos que es un enorme desafío. Los pacientes con obesidad condicionada por múltiples conductas alimentarias anormales, enorme desafío, entonces hay que individualizar mucho, pero algunas pues son para cirugía bariátrica, pues otras son para comedores compulsivos, a veces otras no esperamos grandes, no tenemos mucho que ofrecer si siguen con las mismas condicionantes que les han llevado a esa situación, o sea, hay un poquito de todo, no sé si con esto te oriento algo, nada. Los hay resistentes al hábito, muy resistentes.
No sé, yo un poco recogería lo que ha dicho Sofía de qué impacto tiene eso en su vida e ir mejorando eso hacia el bienestar emocional, hacia el bienestar corporal, y dejaría de lado, no sé si lo estáis haciendo o no, pero son pacientes que están toda la vida en una dieta y es como un bucle, ¿no? Y siguen buscando resultados, es como vamos a dejar el peso de lado. O igual eso es más centrada. A mí me gusta lo de me gusta lo de vamos a comer smart, o sea, no nos vamos a pegar los pinchos, pero yo digo vamos a sofisticarnos. Si no tenemos dinero, en vez de tortilla vamos a comer champiñones. Si tenemos dinero, quisquillas. ¿No? Porque me gusta mucho más lo de comer smart o sofisticarnos. Quiere decir que no que suene a tomar mejores decisiones sobre la comida, pero que no suene a renuncia, que sea pues fácilmente aplicable en su día a día, con sus circunstancias. Pues oye, si no puedes comer, es preferible que te tomes un batido, o yo qué sé, o una sopa de miomanán, o sea, depende un poco de las circunstancias, los deseos, pero sí que me procuro mucho ver más allá del sufrimiento, pues cuál es el impacto, para ver realmente también los temas de motivación y hasta dónde estamos dispuestos a llegar. Y trabajar mucho las emociones y la percepción con el cuerpo. Muchas gracias. No. Y una pregunta de Carmen. Parece igual a unos minutos más por las técnicas del principio. Vale, Carmen nos comenta: buenas tardes. Tengo una hija de 15 años y está en tratamiento y está reaccionando muy bien, pero está muy baja de ánimo y triste. Su terapeuta la quiere medicar con ansiolítico y depresivos. Yo pienso que puede esperar. No sé. No se os escucha, chicas. Que yo le preguntaría a esta madre que por qué quiere esperar. Si tiene temores respecto a la medicación, si tiene alguna teoría respecto a la depresión de su hija que le haga pensar que requiere otro tipo de enfoque. Un poco esas dos cosas. ¿Qué preocupaciones tiene respecto a la medicación y qué ideas tiene ella respecto a la depresión de su hija? Que tiene miedo a la medicación. Miedo a que se enganche, miedo a que engorde, ¿hay miedos concretos o son más miedos en general? A que no sea su hija, a veces, yo que sé, da miedo porque un familiar estuvo tomando medicación y lo pasó muy mal, no sé. Pues yo diría que también hay que tener en cuenta la duración, la gravedad, las alternativas de apoyo y un poco realmente la vivencia de ella, también qué quiere ella, o sea, que decir que en ese sentido yo lo que sí le diría a la madre es que tener temores es normal cuando estás hablando de algo tan delicado como tu niña, pero que separe los temores de ella, o sea, que no los tiene por qué compartir con su hija, que los puede compartir con su marido, con su hermana, con nosotros, con lo que sea, pero que no transmite tal y que realmente escuche a la hija, o sea, cómo se siente ella, pero ya digo, duración, gravedad, tratamientos alternativos que le puedan ofrecer, pues no sé, psicoterapia, y qué ideas tiene la hija y la madre sobre el origen de la depresión, o sea, sobre el origen de esta depresión. Y sobre todo, hay veces que cuando hay una resistencia decimos, bueno, vale, venga, empezamos su medicación y si vas mejorando por ti misma, adelante, pero si en un alto el camino vemos que no mejoras y que incluso empeoras, pues entonces hay que dar paso a la medicación. Y la medicación, te quiero decir, si no le sienta bien, siempre se puede soltar, ¿no? Te quiero decir que no es algo que le vayan a poner y tenga que ser ya de por vida, ¿no? Y muchas veces se trata de que el paciente quiera. Si el paciente quiere, tenemos que conseguir que pueda, entre todos y con todos los recursos que tengamos a nuestras manos. Pero también es verdad que según la edad y bueno, pues hay muchos factores aquí que estudiar. Pues que la verdad los antidepresivos, no sé si está pensando la psiquiatra en ponerle antidepresivos y segundo,
pues no sé, ni la edad, ni el peso, como para saber cuánta eficacia tienen los antidepresivos y qué se ha ensayado antes, Porque bueno, pues es verdad que, y esto lo he dicho, que la eficacia de los antidepresivos en situaciones de desnutrición es pobrísima. Entonces ahí no sé si merecería la pena, pero igual no es el caso, igual está en un peso prácticamente normal. Bueno, no sé si te hemos contestado. No sé, no, hombre, yo también pienso que si la psiquiatra que le conoce pues le ha visto esa indicación, pues yo lo hablaría con la psiquiatra, no delante de su hija, sino diría, pues mire, igual, con la misma humildad, mire, igual soy una madre exagerada, igual mis miedos son exagerados, pero es mi niña del alma, entonces todo esto y esto y esto y esto me preocupa, y esto he leído y esto pienso, que igual estoy loca y no quiero molestarle ni quitarle su trabajo, pero pues es lo que tiene ser madre. Que quiero confiar, ¿no? Que quiero asegurarme que es mi bien más preciado. Y eso a ningún psiquiatra le va a sentar mal, No, ni psicólogo, ni nada. No. Eso es una madre normal. Exacto. Pero eso yo sí que le diría que no comparta las dudas con su hija. Porque algo que yo entiendo y que es legítimo y que a veces es razonable y hasta justificado, entiendo las dudas muchas veces de los padres. Lo que no entiendo a veces es que todas esas dudas las expongan con una hija muy ambivalente al tratamiento con los profesionales delante de su hija. Y de hecho, mi experiencia en esos casos, en que los padres sistemáticamente plantean sus dudas y sus reservas delante de la hija, le sirven a la hija estupendamente para no confiar en ninguno y para justificar tal, ir de un lado a otro y sinceramente sin poder recibir un tratamiento en condiciones y la anorexia haciendo de las suyas. Y bueno, yo creo que es uno de los factores, en mi experiencia, más importantes de cara a predecir un fracaso o una evolución negativa. No la desconfianza de los padres, no, pero lo de exponer la desconfianza sistemáticamente delante de los hijos, por lo que hace el PCA es aliarse con esa situación y crecerse. Porque lo importante es que el paciente se adhiera al tratamiento. Entonces, cuando los padres se incorporan en el tratamiento y se meten en el tratamiento como parte del equipo y confían en el equipo y forman parte del equipo, la posibilidad, la adherencia al tratamiento es mucho más alta, ¿vale? Los síntomas cesan, hay menos abandonos cuando los padres están implicados, hay menos probabilidad de recaídas, o sea, hay un montón de cosas, pero los padres tienen que creer y tienen que confiar en el tratamiento. Ya digo que eso, fíjate, no pido que confíen ciegamente, es más, yo que soy bastante desconfiada de natural, entiendo perfectamente a la gente desconfiada y más con sus hijos, pero sí que por favor sus dudas o sus desconfianzas o sus miedos no los compartan con sus hijos. O sea, que transmitan temple, ¿no? Que puedan decir, que sí pueden decir yo no sé, pero esto dicen los profesionales, pero que a veces tenemos la mala costumbre a veces de expresar nuestras dudas delante de nuestros hijos y suelo hacer pues eso, andar en sus propias dudas, sin más, ¿no? Y le diría que vaya ella y que hable con su psiquiatra, que pida una cita para ella y que hable hasta que se quede tranquila. Que le pregunte es por razonable. alternativas, eso es totalmente razonable, que le pregunte por alternativas al tratamiento, por si podemos esperar un poco más, porque, ¿no? Por si una intervención psicológica o social puede tener un impacto. Y también eso, muy también escuchar cómo percibe su hija, qué es lo que quiere su hija, si cree que es inaguantable, si está pidiendo medicación, si... Sí, porque igual está sufriendo muchísimo. No sé. No sé si te hemos ayudado. Que confiara en su médico, que igual es un paso hacia adelante. Sofía, tienes que activar el micro. Vale. Bueno, pues ya hemos llegado a la hora. Bueno, muchas gracias a las ponentes por su experiencia, por cómo han respondido, sobre todo también las preguntas, ¿no? Que, como decíais, era
era muy interesante, ¿no? Ver cada caso y cómo podíais ayudar con toda vuestra trayectoria. Y bueno, muchas gracias también a los asistentes por su interés, por su implicación. Y bueno, pues esperamos veros más adelante, que habrá más charlas. La siguiente creo que es el 31 de marzo, que es sobre el duelo. Y bueno, pues que tengáis una buena semana y muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias a todos. Ha sido un placer. Gracias.